partida debe tener 20.000 fotos, dime sí. Nosotros en este momento estamos parados sobre una formación geológica. En el parque existen 7 formaciones geológicas, las cuales representan completamente la secuencia del periodo Triásico. Cuando hablamos de formaciones, nos referimos a una secuencia de rocas de similares características que representen un tiempo geológico. Para no confundirnos, para dirigirnos a una roca utilizamos la palabra geoforma, ¿sí? Para dirigirnos o referirnos a una formación, a una secuencia de rocas, utilizamos el término formación. Por ejemplo, si ustedes miran allá al fondo, encontramos sedimentos rojos, ¿sí? Esos sedimentos rojos comienzan en un determinado lugar y tienen una extensión de kilómetros y kilómetros. Siempre las características son parecidas, el color de la roca y la composición es muy similar. Eso puede tener 60 kilómetros de largo, ¿sí? En este caso estamos hablando de una formación, ¿sí? Son rocas de similares características que tienen una secuencia de muchos kilómetros de largo y representan un tiempo geológico. Entonces, los colorados, es decir, aquellos sedimentos que vemos de fondo, es una formación geológica. Ahora, nosotros en este momento estamos sobre otra formación, que es distinta, porque de hecho las rocas no son similares a aquellas, son diferentes. Estamos sobre otra formación que es más antigua que aquella, ¿sí? Teniendo en cuenta de que nosotros ahora estamos ubicados en una formación que corresponde al Triásico medio y los colorados al superior, ¿sí? Eso significa que aquello se formó después que él. Bueno, esta formación donde estamos ahora nosotros se denomina los rastros. A 15 kilómetros de acá, siguiendo esta misma secuencia, se descubrieron rastros de saurios marcados en una roca similar a la que tenemos acá, ¿sí? Se han encontrado pisadas de saurios marcados en la roca y por eso los científicos le dieron el nombre de formación de rastros, ¿sí? Entre esta formación y aquella hay otra, que ahora vamos a verla próximamente, que se denomina formación Ischigualasto, ¿sí? Esas son las 3 placas que nosotros vemos, que podemos seguirlas visualmente, pero en total son 7. Son 7 las placas geológicas que están paralelas o escalonadas y es precisamente donde está representada la historia completa del Triásico, en esas 7 placas. ¿Por qué las formaciones quedaron paralelas? Porque además de ser levantadas, además de emerger, de ser empujadas, las placas se desplazaron. Es como si tiramos un mazo de cartas sobre la mesa, ¿sí? Las cartas se deslizan y quedan escalonadas. Así quedaron geográficamente las formaciones del Triásico en este sitio, en forma horizontal y escalonada. Es como si pondríamos un paquete de galletas acá en el piso, ¿sí? Y luego lo desplazamos. Ese paquete de galletas va a quedar en forma horizontal. Así están ubicadas las formaciones geológicas del Triásico. Estaban paradas, ¿no? Exactamente, estuvieron superpuestas. No podemos tener rocas más antiguas. Por ejemplo, los colorados, que es más nuevo que esto, no podría estar paralelo, debería estar sobre esto, deberían estar superpuestas las placas y no paralelas, ¿sí? De hecho, estuvieron así, pero la cordillera las empujó y las desplazó. La cordillera se forma en base a la superposición de la placa oceánica y continental, que está ubicada geográficamente al oeste y a 200 kilómetros de acá, ¿sí? La cordillera aflora, genera una secuencia de movimientos de placas, entre ellas estas formaciones, las cuales fueron
desplazadas, ¿sí? Cada formación geológica representa un determinado tiempo dentro de esa historia, ¿no? Dentro de esa secuencia triásica. No en todas las formaciones encontraríamos las mismas especies de flora y fauna, por ejemplo, ¿sí? Ya que pasaron millones de años. El Triásico duró 45 millones de años. Demasiado tiempo para que la evolución haya sido importante, ¿no? La evolución de la flora y la fauna. Los primeros saurios aparecen casi en el Triásico superior. Los dinosaurios más antiguos del mundo, que fueron descubiertos en este sitio, se encontraron o aparecieron casi en la parte final del Triásico. En las etapas anteriores también, por supuesto, existió fauna en esa época, pero de otras especies, de peces de agua dulce, anfibios, pero los primeros saurios hacen su aparición ya casi en el final de la secuencia, ¿sí? Siendo reptiles con características de aves, ejemplares que no medían más de 1,20 m de longitud, ¿sí? Los más pequeños estaban en 90 centímetros, y después se encontraron saurios un poco más grandes, de 2,30 m, ¿sí? Un poco más evolucionados, pero relativamente pequeños en comparación a lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de saurios, ¿no? Que de hecho existieron en el Jurásico, ¿sí? Ejemplares mucho más grandes, más evolucionados, pero los más primitivos eran pequeños, ¿sí? Nosotros, si exploramos, por ejemplo, la formación Los Rastros, siempre vamos a encontrar rocas parecidas a las que vamos a ver ahora, que estamos observando, y con respecto a los fósiles también se repiten las mismas características si exploramos una misma formación. Ahora, si nos pasamos de una a otra, ya encontraríamos algunas diferencias. Nosotros acá en la base de esta roca vamos a ver fósiles de plantas. Comenzando por la parte inferior, de hecho ya podemos ver un espesor carbonoso, ¿sí? El carbón que vemos es de origen vegetal. Lo que estamos viendo allí es materia orgánica que en algún momento y debido a las condiciones climáticas quedaron sepultadas, ¿sí? Esas plantas, al quedar sepultadas en un ambiente sin oxígeno, se descomponen en ese momento, se han descompuesto y se ha transformado en humus y luego en carbón, ¿sí? Dependiendo de las condiciones climáticas y del tiempo, ¿no? El tiempo es fundamental en todo esto. Pero además del carbón vamos a ver también en otros estratos un poco más arriba de plantas que quedaron calcadas en la roca. De hecho tuvieron el mismo proceso, la planta quedó sepultada y la compresión hizo que se calcara en el sedimento. Vamos a ver ramos de helechos, neocalamites, que en ese caso las características de las plantas nos representa de que el ambiente fue continental y no marino, por ejemplo, ya que el helecho es una planta que lo encontraríamos en ese tipo de ambiente. Cuando hablamos de ambiente continental, seguramente lo saben, nos referimos a zonas de lagos y ríos, ¿sí? Ambientes muy tropicales, de hecho es abundante la cantidad de plantas fósiles que conservan estos estratos, ¿no? Estos sedimentos, ¿no? Bien, acérquense por favor, así pueden observar. La base del banco carbonoso que comentamos recién, únicamente podemos mirar, y acá se ha extraído parte del estrato para que podamos ver qué hay dentro de la roca, ¿sí? Si ustedes lo observan desde abajo van a poder ver ramos de helechos, diferentes especies de plantas que quedaron calcadas en el sedimento, ¿sí? Lo que ustedes observan ahí se repite en toda la estratificación, ¿sí? Nada más que obviamente no lo podemos ver porque está sepultado, está cubierto. Ahí sí podemos visualizar la presencia de plantas impresas en la roca. Esta estratificación nos representa la historia geológica del Triásico medio, ¿sí? Los colorados, Triásico superior, y si avanzamos hacia el otro extremo, estaríamos transitando hacia la parte más antigua, hacia el inferior, ¿sí? Estamos hablando entre 240, la parte más antigua, y 190, 195, la parte más nueva, ¿no? Millones de años, por supuesto. Disculpame, ¿esto va camino hacia el tipo longo? No. ¿No? Con la velocidad del viento, eso, ¿no? Y el proceso es lento, de todos modos. No, obvio. Siempre lento, tiende, sí, por lo que se en ve, algún momento, lo sí, va comiendo sí. de acá abajo y le deja en la Claro, parte de arriba. eso se repite en casi toda la geografía, pero dependiendo siempre de las consistencias. Sí, sí, a largo plazo. Por eso sí, acá unos cuantos años. Claro. Porque se nota que lo va comiendo de abajo y le va dejando la parte de arriba. Sí, siempre, claro, el efecto del proceso es acorde a
la consistencia y a la composición de la roca, ¿no? Bien, toda roca sedimentaria se formó o se forma por acumulación, ¿sí? Nosotros en un montículo de arena, por ejemplo, podemos encontrar diversidad de minerales, pero reducidos en partículas, ¿no? Y el proceso de acumulación, por lo general, el proceso es rápido, es por la composición, por el lluvia, ¿no? Por los ríos. Pero también el viento va generando ese proceso. ¿Por qué? Porque el viento erosiona una roca y esas partículas las acumula en otro lado, y así se van formando los cambios. Pero el proceso hídrico es mucho más rápido, y más en ambientes continentales, donde los ríos están permanentemente en actividad, el arrastre es constante, es continuo y la acumulación también, ¿sí? En un ambiente como el actual no podría generarse acumulación de sedimentos como en este caso. Debemos tener en cuenta de que estas rocas se formaron en fondos de lagos, ¿sí? Que son lagos o fondos lacustres, y la acumulación fue por un proceso hídrico de ríos. Esa planta, por ejemplo, para que quede sepultada en algún momento debe haber corrientes de agua, lo contrario es imposible que quede sepultada. El agua es la que se encarga de ir acumulando sedimentos, ¿sí? Supongamos que esa planta queda sepultada en un ambiente húmedo, pantanoso, sin oxígeno, se descompone y se transformaría en carbón a largo plazo, ¿no? Pero ese es el principal paso para que se genere ese proceso, de que la materia orgánica quede sepultada. Desde aquel sector podemos fotografiar completamente esta roca, la cual se denomina el gusano, desde aquel ángulo aparece.